El segundo tiene que ver con las relaciones de corte. ¿Qué implica esto? Que todo fenómeno que se produce en una serie de sedimentos es posterior a ello. Veamos esto. El estrato número uno, 2 y 3, el 3 es más joven con respecto al 2 y al uno. Pero en el punto B, se origina una instrucción. Esa instrucción, es decir, que se formó un dique, va a ser más joven con respecto a los estratos sedimentarios que se han acumulado. Y en última instancia, tenemos aquí a la sucesión faunística propuesta por William Smith en el siglo XVII al siglo XVIII. Esta sostiene que los restos fósiles son elementos fundamentales que caracterizan las adaptaciones de diversas especies a los ecosistemas antiguos y presentes. En otras palabras, los registros fósiles datan información acerca de la morfología de las especies, acerca de la nutrición, de su anatomía, de su fisiología, y esta información da cuenta del tipo de relieve o espacio o ambiente que estos seres vivos solían adaptarse o solían sobrevivir de acuerdo a las circunstancias. Entonces, el principio de uniformismo está caracterizado por la ley de superposición, la ley de sucesión faunística y la ley de relaciones de corte. Estos principios forman el uniformismo y fue propuesto por Hutton. Ahora, vamos a preguntarnos algunas cuestiones que son fundamentales. ¿Cuáles son las teorías que explican el origen de los continentes? Veamos cuáles son estas teorías, justamente, o estas hipótesis, y prestemos mucha atención acerca de cómo se proponía, ¿sí?, tales hipótesis y tales teorías acerca del origen de los continentes y sus posiciones actuales. Una de ellas es la teoría propuesta por Alfred Wegener, meteorólogo y geofísico alemán, en 1915. Este famoso geofísico propone el origen de los continentes y de los océanos. Tal hipótesis y teoría, posteriormente, se denominó deriva continental. Wegener había sugerido que en el pasado, en la era mesozoica, existía un supercontinente llamado Pangea y planteó que a partir de este supercontinente, acá lo vemos, llamado Pangea, al finalizar la era mesozoica comenzó a fragmentarse. Tal fragmentación permitió que tales masas continentales comenzaran a moverse. Al moverse, al fragmentarse, comenzaron a ubicarse en sus posiciones actuales, que conocemos luego de este supercontinente: América del Sur, América del Norte, África, Asia, Oceanía y la Antártida. La pregunta es, ¿cómo pudo Wegener demostrar que al finalizar la era mesozoica, esta masa llamada Pangea comenzó a fragmentarse? Para ello, para poder afirmar tal hipótesis, comenzó a tomar evidencias. ¿Cuáles fueron esas evidencias? En primer lugar, el ajuste posible que hubo entre América del Sur y África. Luego, el registro fósil, las tipologías y estructuras rocosas y por último, los climas antiguos. La hipótesis, en su inicio propuesto por Alfred Wegener, fue desacreditada por la comunidad científica, dado que estas evidencias podían ser consideradas, pero no explicaban la causa principal de por qué estas masas continentales se movían. Solo intentaban registrar la información procedente de registros fósiles, de climas variados, de estructuras rocosas, como también el ajuste entre Sudamérica y África. Pero repito, no explicaba por qué los continentes se movían. Recién en la década del 50, tras la muerte de Wegener, nuevos científicos e investigadores retoman la hipótesis de la deriva continental e intentan explicar que el movimiento de estas masas continentales podría ser la causa principal el paleomagnetismo. El paleomagnetismo tiene que ver con la capacidad de explicar que la Tierra genera un campo magnético y ese campo magnético se da en el núcleo de la Tierra.
¿Dónde se ve esto? Vamos a la primera imagen que nosotros justamente planteamos aquí. Acá vamos a ver diferentes tipos de capas que conforman al planeta Tierra. Y el campo magnético se origina en el núcleo. Hay un núcleo externo y un núcleo interno que lo vamos a ver a continuación. Pero este núcleo provocaba un campo magnético que tales fuerzas provocarían, ¿sí? Provocarían el movimiento de estas masas continentales. Por supuesto que esto se consideró como hecho fundamental para poder transformar la hipótesis de deriva continental en teoría de la deriva continental. Es decir, que el paleomagnetismo fue la evidencia fundamental que explicaría el movimiento de los continentes. Pero en la década del 70 surge una segunda hipótesis llamada expansión del fondo oceánico, propuesta por Harry Hens. Tal hipótesis de expansión del fondo oceánico propone justamente que las dorsales oceánicas, que son formaciones que se encuentran en la corteza oceánica, están localizadas sobre zonas de ascenso de corriente de convección. ¿Qué significa corriente de convección? Si ustedes ven esta imagen, vamos a poder visualizar que tenemos la corteza continental, ¿sí? Y el manto. La corteza continental dijimos que es la placa donde se visualizan diferentes formas de relieve. Y el manto es una capa mucho más profunda que está cercana al núcleo de la Tierra. Entre la corteza continental y el manto se lleva a cabo en esta franja de color naranja corrientes convectivas o corrientes de convección, las cuales se diferencian porque entre la corteza continental y entre el manto existen variaciones de temperatura. Al existir variaciones de temperatura, podría explicar Wenneher que el manto, al ser mucho más caliente respecto a la corteza continental, podría provocar movimientos en las masas continentales. Y esto se debe a que también en la corteza oceánica podemos vislumbrar gran actividad volcánica y movimientos graduales, lo que provocaría que la corteza oceánica respecto a la corteza continental se pudiera expander, mover y como consecuencia, movimiento de las masas continentales. Luego, en la década del 70 en adelante, la hipótesis de la expansión del fondo oceánico y, en segundo lugar, la teoría de la continental se unificaron. Al unificarse, surge una nueva propuesta que es la actual llamada tectónicas de placa. Esta teoría llamada tectónicas de placa, del griego tectónicos, que significa construcción, es una teoría geológica que explica la forma en que la estructura llamada capa litosférica es capaz de moverse centímetros por año, lo que provocaría los diferentes movimientos de las placas que conforman al planeta Tierra. Estas placas tectónicas son siete: la placa pacífica, la placa norteamericana, la placa de Nazca, la placa sudamericana, la placa africana, la placa euroasiática, la placa indo-australiana y la placa antártica. Es decir, que el planeta Tierra está formado por este, placas importantísimas, que son ocho, y estas placas son las que se mueven centímetros por año. La pregunta es, ¿cómo explica la teoría tectónica de placa que estas masas o estas placas tectónicas se mueven centímetros por año? Y esto alude a que el modelo de placa considera que el planeta Tierra está formado por una capa llamada litósfera, que es el suelo donde nosotros comúnmente pisamos. Debajo de la litósfera, ¿sí? Encontramos al la tenósfera y luego encontramos al manto. Entonces, la placa litosférica suele ser mucho más delgada en la corteza continental y la corteza oceánica. Quiero decir que la corteza oceánica y la corteza continental en su conjunto forman la placa llamada litósfera. Y esta placa litósfera es mucho más delgada, tiene temperaturas variadas y a mayor profundidad la temperatura aumenta. Sin embargo, debajo de la litósfera encontramos
otra capa